La cumbre de la OTAN, vaya que está dejando huellas, señores. Pero no porque esto represente algo positivo, no, para nada. Está dejando huella por las incoherencias que estamos escuchando en esta cumbre que se desarrolla en Washington, que termina hoy en teoría. Frases bastante llamativas como las del señor Lloyd Austin, el jefe del Pentágono, que dice de manera muy escueta: nosotros no queremos una guerra con Rusia, no queremos que Rusia nos arrastre al conflicto, no pensamos enfrentarnos a Rusia, pero seguiremos apoyando a Ucrania. O frases como las de Joe Biden. Ustedes recuerdan que Biden dijo hace no mucho en la cumbre: Ucrania tiene la capacidad de detener a Rusia. La cumbre de la OTAN, señores, parece un chiste mal contado, pero es una realidad, está pasando. Aparecen nuevas informaciones, algunos como por ejemplo Reuters, que dice Donald Trump ha decidido finalmente cortar cualquier tipo de comunicación con la OTAN. Han aparecido una cantidad de notas al respecto, señores. Lo que es verdad es que esta cumbre parece la cumbre de la decadencia. Sus miembros están más divididos que nunca. Vamos a hablar del acontecer geopolítico y por supuesto tenemos un invitado de lujo, una persona a la que ya hemos tenido en este espacio con mucho conocimiento, mucha sabiduría. Estamos hablando, por supuesto, del señor Wilmer de Pablos, ex diplomático, analista geopolítico y abogado, un hermano de la patria grande con quien siempre va a ser un placer dialogar en estos espacios. Querido Wilmer, bienvenido otra vez aquí a tu casa, Prensa Alternativa. Gracias, Enzo, gracias a ti, a todo el equipo tras bastidores que nos permiten hacer este trabajo extraordinario de la comunicación política en el marco de una visión geopolítica, porque sin ella nuestros pueblos no pudieran tener conciencia a los efectos de resguardar y apoyar y sobre todo defender la patria, el suelo de la patria grande y cada uno de nuestros proyectos que tienen como objetivo, por supuesto, la paz, la independencia, la soberanía, las libertades, etc. Y bueno, efectivamente han sido 3 días de, lo llamarían algunos observadores de tragicomedia, ¿no? Es realmente hasta risible a veces cuando se hacen estos análisis y sobre todo cuando uno observa a los actores, sus cargos en la política internacional, su papel, lo que queda es simplemente reír o sonreír frente a tanta incoherencia. Y estos 3 días, el 9, el 10 y hoy 11, hemos visto la cumbre de la OTAN en el marco de sus 75 años. Una tragicomedia creo yo que es un término bastante coherente con lo que se ha estado observando, querido Wilmer. Pero mira tú, que llegan mensajes como estos que a la vez van acompañados de acciones, ¿no? Porque por un lado el señor Austin dice no queremos una guerra con Rusia, pero se confirma que Estados Unidos desplegará armas hipersónicas, enviarán armas a suelo alemán. No olvidemos también los F-16. Dijo Anthony Blinken, ya aprobamos el envío de los F-16, que por cierto ya se sobreentiende que están hace mucho tiempo en Ucrania. Ya se sobreentiende eso. Solo que lo han transparentado, entre comillas, lo han cristalizado. Esta actitud, Wilmer, de Estados Unidos, que llega en un momento decisivo, aparentemente, considerando que se vienen las elecciones. Estados Unidos despliega armas nucleares, bueno, armas hipersónicas, perdón, en suelo alemán, revive épocas grotescas para la historia de la humanidad, considerando la Alemania del siglo XX, ¿no? No nos olvidemos qué representa Alemania o qué representaba Alemania en ese momento. ¿Qué mirada te deja, Wilmer, estas decisiones como las de Estados Unidos, enviar armas hipersónicas a Alemania con el objetivo de provocar más a Rusia? Sí, bueno, para poner a nuestros usuarias y usuarios en contexto, toda esa cantidad de seguidores que tiene Prensa Alternativa y que de verdad me emociona mucho. Quiero que sepas que es para mí un elemento motivador sentarme frente a la pantalla, sobre todo cuando hago este trabajo contigo, con Prensa Alternativa, desde
la columna de Juan José del Castillo, el J, como lo conocemos aquí, porque sobre todo cuando leo los comentarios de los seguidores, realmente me siento muy agradado porque el debate de nuestra gente en este trabajo que se hace realmente tiene un nivel extraordinario. Los leo con mucha atención, leo sus comentarios, sus interrogantes, sus análisis cortos pero muy, muy importantes. Significa que la mejor retribución para nosotros es que tienen una visión real del contexto, y esto yo pienso que es el objetivo fundamental, ¿no? El que puedan tener esa visión geopolítica, y eso me hace sentir muy agradado. Eso como un paréntesis, un comentario antes de continuar. Debemos siempre contextualizar el elemento histórico y el elemento geográfico. No hay análisis posible sin esas dos variables. Y recordar que en la Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza en 1945, trae 4 años después, como una de sus consecuencias, la creación de un organismo que hoy se conoce como la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿sí? Que se supone nace para defender de una nueva arremetida, del fascismo, de cualquier otro tipo de comportamiento bélico a todos los miembros que allí lo crean, y que hoy son aproximadamente 32 países, ¿sí? Y estos 32 países se supone que tienen esa estructura a la que le han cedido la soberanía en el sentido de la defensa. Hoy, cuando conversaba con alguna gente de España en un programa que tuvimos sobre la realidad en Venezuela, hablábamos de los mecanismos de defensa, y yo les hacía referencia a que Venezuela jamás nunca sus Fuerzas Armadas podría ceder la defensa y seguridad de la nación, porque eso significa ceder soberanía. Eso significa ver a Milei al lado de la generala del Comando Sur, cediendo la parte de la Patagonia, las Malvinas, para una base militar. Eso significa ver a un Daniel Noboa entregando prácticamente la seguridad y defensa del país, con el Ministerio de Interior y Justicia de su país al lado de Laura Richardson, o ver a la dictadora Dina Boluarte haciendo lo propio, cediendo también soberanía en materia de seguridad y defensa en su país, ¿no? La OTAN absorbió prácticamente la seguridad y defensa de todo y cada uno de estos países, apropiándose de la soberanía y seguridad de todo un bloque regional que se supone debía defenderlo, pero que en estos 75 años de historia lo que se convirtió fue en el brazo armado de Estados Unidos, del hegemón norteamericano, para invadir países, para apropiarse de sus recursos, para crear y generar matanzas, genocidios, aupar guerras civiles, ¿sí? En todos y cada uno de esos conflictos que ha generado en estos prácticamente 7 décadas y media. Es muy triste ver cómo esa organización que se supone nació de forma defensiva para el resguardo de todos estos estados, se convirtió realmente en una maquinaria de la guerra al servicio de las corporaciones norteamericanas, de ese estado profundo que vive de la guerra, que vive del arsenal militar, y que lo que realmente los motiva y los une es cómo obtener el Producto Interno Bruto de estos países para financiar la guerra, es decir, para proceder a la compra de arsenal, de todo lo que tiene que ver con la industria de la guerra, en beneficio de estas corporaciones. En Rusia, en Estados Unidos, en estos días en Washington, hemos visto, ¿sí?, ese encuentro que, como te decía al principio, es risible desde muchos puntos de vista.
entendiendo, por supuesto, que excepcionalmente no se encuentra Emmanuel Macron, dadas las circunstancias que ha vivido en Francia, ¿no? Y de allí hemos visto la propuesta de alguna resolución o de algunas resoluciones han cambiado. El día de ayer había una, hoy la alimentaron un poco más, ¿sí? Pero podemos extraer de estas resoluciones que el fin de esta cumbre es reforzar la defensa, apoyar a Ucrania y querer fortalecer la asociación global, todo en beneficio, por supuesto, de la guerra. Decías tú hace un momento cuando Estados Unidos, entre otras cosas, propone arsenal misilístico para Alemania, de lo que ya contestó la propia Cancillería alemana, su portavoz, el propio presidente Putin, que frente a esta actuación, por supuesto, habrá una respuesta militar contundente, ¿no? Es realmente una cumbre. Hace unos días hicieron la cumbre de la paz. Yo podría decir con mucha seguridad, propiedad y con responsabilidad que esta no es otra cumbre más que una cumbre para la guerra. Es lo que los mueve, los intereses a favor de la industria del armamentismo. Has dicho, Wilmer, engloba todo, porque claro, hace unas semanas nada más, reunidos en Suiza, hablaban sobre la necesidad de tomar una decisión que ponga fin al conflicto, según ellos, que pueda traer paz o llevar paz a Ucrania. Pero vemos que no, que esta cumbre de la OTAN efectivamente es una contradicción, Wilmer, con detalles bastante cuestionables en muchos sentidos, en muchísimos sentidos, frases que van a quedar para la historia, acciones que generan también eso. Tú hablas de la respuesta de Rusia y es verdad. Ojo con este detalle, ¿no? Ya en la Cancillería dicen, bueno, señores, lo que ha pasado va a traer a colación una respuesta militar. Ojo, respuesta militar, al menos yo, no sé cómo lo verás tú, Wilmer, pero yo no lo veo como que Rusia responderá enviando misiles o apuntando a Washington. Creo yo que es una respuesta más dirigida a los países miembros de la OTAN que están ubicados en Europa, ¿sí? Y es, digamos, también una situación que no se entiende porque claramente Estados Unidos lo ha dicho en sinfín de ocasiones. Nosotros no vamos a estar en la guerra, no vamos a entrar a la guerra, no vamos a combatir, no enviaremos tropas, a lo mucho estaremos enviando armamento, ¿no? Ha sido muy claro Estados Unidos en ese punto. La pregunta es, ¿se salvará como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Porque la idea sería, entiendo yo, un desastre en Europa, un enfrentamiento dramático, apocalíptico, y la puesta en marcha de un plan Marshall 2.0, ¿no? Es lo que muchos empiezan a teorizar que sería el propósito de Estados Unidos, más allá de quién gane en las elecciones de noviembre, sea Trump, sea algún demócrata, que dudo será Biden, dudo mucho que finalmente Biden gane las elecciones de noviembre, sea quien sea. Entonces uno no termina de entender esto, Wilmer, la posición de Europa, ¿no? De no, digamos, mostrar interés siquiera por algo que es tan importante como es la vida. Ese es un detalle no menor, me parece, Wilmer. Después del nefasto y vergonzoso debate entre Donald Trump y Joe Biden, se evidenció, y sin lugar a dudas, que lo que el mundo entero sabe a todas luces, que Joe Biden tiene problemas mentales de senilidad, que Joe Biden no está en condiciones físicas y psicológicas para dirigir a una potencia, primera potencia del continente, primera potencia nuclear, que Joe Biden en este momento no goza, ¿sí?, ni de la popularidad, tampoco goza del acompañamiento del Estado profundo. Hoy las empresas que manejan la corporocracia, entendiendo, como lo hemos dicho en anteriores oportunidades,
Estados Unidos no es una democracia, Estados Unidos no es un gobierno que representa a las mayorías, sino que representa los intereses de las corporaciones, y cada corporación tiene un representante, y estos representantes están analizando el costo que tendría para ellos, para la industria militar, la llegada al poder de Donald Trump, sobre todo cuando las proyecciones muestran, después de este debate público, que Trump en las proyecciones es eventualmente ganador de las elecciones del 5 de noviembre. Pero también hemos oído a Donald Trump diciendo que él no apoyará a los países que se encuentren insolventes ante la cuota que les corresponde en razón de la defensa que cada uno aporta. Al día de hoy es el 2% del Producto Interno Bruto de cada uno de esos países. Son 32 países. Vemos que 23 de esos países se encuentran solventes, pero los otros países se encuentran insolventes, como Bélgica, como Eslovenia, como Croacia, como España, como Italia, Luxemburgo, Portugal, ¿sí? Estos países se encuentran en mora, y por supuesto, puertas adentro, en Europa hay una gran preocupación por la eventual llegada de Donald Trump, que ha dicho además que la OTAN es una estructura desfasada, vetusta, vieja, que ya no tiene ningún sentido, y que él no tiene ningún interés en generar y fortalecer e incrementar el conflicto con Rusia, que además él siempre ha tenido extraordinarias relaciones con Vladimir Putin. Pero cuando nosotros vemos el actuar de todos estos países, incluyendo los recientemente adheridos, como son Suecia en el 24, ahorita en este año, y Finlandia en el 23, vemos que todos actúan en manada, ¿sí? Apostando más de 500.000 soldados en la frontera con Rusia, enviando F-16 a Ucrania, Patriot, acaba de pedir Zelensky 7 sistemas Patriot para su defensa, y además de esto han establecido una ayuda por el orden de los 40.000 millones de dólares, ¿sí? Que están allí. Y además de esto, nosotros visualizamos como, por un lado, Blinken en el año 24, en abril de este año, habla del probable ingreso de Ucrania a la OTAN, y también Stoltenberg en julio del 24, recientemente acaba de mencionar también el probable ingreso de Ucrania, pero con el pero, después de que gane la guerra con Rusia. Y nosotros, por un lado, vemos todas estas variables, todos estos elementos que le producen un temor, realmente es un temor a toda la Unión Europea, porque están muy cerca las elecciones, porque los indicadores son claros, porque todavía los demócratas no han resuelto si quien va a sustituir, primero si lo van a sustituir, y segundo, quién lo va a sustituir. Se habla de Kamala Harris, la vicepresidenta, que en mi opinión no goza del carisma para ir a unas elecciones presidenciales, pero también se habla de Michelle Obama, y además se habla del gobernador de California, un hombre muy joven y formado en la política. Se dice que de los tres, la más fuerte es Michelle Obama. Estamos hablando de la continuidad de la política de Biden, ¿sí? Y pues todos estos elementos generan una incertidumbre en la Unión Europea, en estos estados, en este mundo otanista, porque por supuesto ven amenazados sus intereses en el contexto actual de todo lo que está ocurriendo. No olvidemos además al propio secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Guterres, y al secretario de OTAN, Jens Stoltenberg, haciendo referencia clara y abierta
de que Ucrania tiene derecho a defenderse y que en virtud de esa defensa ellos consideran que puede atacar territorio ruso. Pero tú citabas al principio de nuestra conversación la expresión clara, inequívoca de Joe Biden al decir, por supuesto, que Ucrania puede y va a detener a Rusia. Realmente oír esto es risible, pero es una expresión abierta, ¿sí?, de que Estados Unidos no tiene ninguna intención de desescalar, de disminuir el conflicto o de darle alguna importancia a los acuerdos de Minsk o al acuerdo en Turquía. ¿Por qué? Porque definitivamente a ellos los marca y los determina la guerra. El mundo entero sabe que el conflicto ucraniano no es un conflicto entre Ucrania y Rusia, es un conflicto entre Estados Unidos y Rusia, usando como excusa a Ucrania y además apoyándose en su brazo armado guerrerista que hoy cumple 75 años y está celebrando una cumbre en Washington donde se reúnen todas las fuerzas de la OTAN, sin dejar de advertir que algunos países allí no acompañan realmente este conflicto o la continuidad de ese conflicto. Pudiéramos hablar en el caso, por supuesto, de Turquía, en el caso de Orbán, ¿sí? Que por cierto se acaba de reunir recientemente con Rusia y generó una polémica tremenda en todo el seno de la Unión Europea, porque Víctor Orbán de Hungría hace todos los esfuerzos por darle un giro a este conflicto, por hablar de la paz, y esto por supuesto no acompaña las líneas de Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que vale decir la OTAN. Es un detalle importante que mencionas, Wilmer, el hecho de que Erdogan con un mensaje tan impresionante, por ejemplo. Perdón, yo haga producción que Wilmer en el audio me parece que así que vos ponerle mute para ahora sí, perfecto, muchas gracias. Pues sí, Wilmer, tú decías algo muy, muy cierto. No necesariamente ser parte de la OTAN es que todos los miembros de manera o por default vayan a cumplir con la posición que pueda fijar la alianza. Ya Hungría lo ha demostrado y ya de hecho Orbán se salió con su gusto porque finalmente en la OTAN le dijeron, bueno señor, no se preocupe usted que no es necesario que si esto escala ustedes tengan que enviar tropas, no es necesario que financie tampoco lo que está pasando, ¿no? Erdogan ha sido muy claro. De hecho, Erdogan también, acá hay un punto interesante porque habla no solamente del presente que se está viviendo en la OTAN, habla también de la posición de Estados Unidos respecto al mundo. Erdogan plantea que hay fuerzas extremistas en Siria que son apoyadas por Washington. Qué irónico que este mensaje llegue justo en la cumbre de la OTAN, en el propio Estados Unidos, en Washington. Es un detalle no menor, Wilmer, que nos habla de cómo este bloque se ha despedazado, y no olvidemos a sus miembros o sus líderes, entre comillas, al menos en lo que respecta a los flashes, ¿no? Como ese Emmanuel Macron, uno de los más guerreristas de estos, quien por cierto, como tú dijiste, muy cierto, no viajó finalmente a Estados Unidos porque prácticamente lo obligaron, lo bajaron del avión, le dijeron, señor, usted preocúpese de los asuntos de Francia. Ese es el momento que está viviendo la OTAN, querido Wilmer. Pero entonces llegamos nuevamente, como se dijo al inicio del programa, a la cumbre de la decadencia. ¿Podría ser quizás, Wilmer, este 2024 considerado un momento histórico que va a marcar la decadencia de este bloque? No tenemos sino que poner atención a dos hechos muy importantes, Enzo y amigos que nos oyen. Acaban de ocurrir las elecciones en el Reino Unido, ¿sí? El Reino Unido gobernado en los 14 últimos años por los conservadores, ¿sí? Y estos conservadores en sus últimas gestiones, por supuesto,
vimos allí la actuación de tres primeros ministros que ninguno logró calar, ¿no? Sobre todo hacia lo interno, pero también hacia lo externo, porque el Brexit determinó un golpe muy fuerte para la economía del Reino Unido, que hoy se encuentra golpeada por la gestión de Boris Johnson, de Liz y también de Rishi Sunak, quien acaba de renunciar, visto por supuesto los resultados de las elecciones. El problema en el Reino Unido, aparte de los problemas de servicios públicos, la inflación, el tema de la vivienda, el tema de la inmigración, los temas de la recesión, la deuda que supera el 100% del Producto Interno Bruto, los altísimos impuestos, ¿no? Conllevaron a que más de 46 millones de votantes por el sistema parlamentario. Recuerden que allá hay un sistema parlamentario que se elige los miembros del Parlamento, y de este seno sale un primer ministro. Dieron por ganador, sí, a un político de 61 años, abogado, con una trayectoria en el Parlamento, un defensor de derechos humanos, ¿sí? Que se conoce con el nombre de Keir Starmer. Keir Starmer resulta ser un abogado, un político típico, de una familia muy humilde. Dice la prensa que relata su biografía, que es la única persona que ha podido ir a la universidad de su familia, que viene de una madre enfermera y de un padre de obrero. Bueno, es decir, que en el Reino Unido habló el pueblo, y el mayor castigo es casualmente la postura de ese gobierno hacia el acompañamiento otanista, hacia los intereses de Estados Unidos. Eso tiene una lectura muy, muy importante, ¿sí? Y cuando nosotros visualizamos qué pasó realmente en Francia, vimos la primera vuelta cuando Marine Le Pen, en esta primera vuelta, obtiene un triunfo impresionante. La ultraderecha se visualiza como gobierno próximo después de la segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta vimos una alianza entre Emmanuel Macron y todos los demás partidos. Resalta allí la actuación de Jacques Mélenchon, en el sentido de que en los centros, es decir, la izquierda y el centro, se unieron para hacerle contrapeso a la ultraderecha del partido renovador de Marine Le Pen. Pero en este escenario, el pueblo también ha hablado, el pueblo también ha dicho a Emmanuel Macron, no solamente en las parlamentarias, sino también se lo dijo en la primera vuelta, y en la segunda vuelta le ha dicho: no estamos acompañando su actuación guerrerista, otanista, de cara a los intereses de Estados Unidos. O sea, es decir, el pueblo del Reino Unido y el pueblo francés han fijado una postura de castigo, el voto castigo, en razón de ese acompañamiento que los ha metido a una guerra que les era ajena a ambos países. Es importante, Enzo, en este contexto, sobre todo visualizar a nuestra gente, porque nuestro trabajo está dirigido a darles y acompañar con lo que nosotros podemos entender de lo que es una visión geopolítica, para que el discernimiento les permita no dejarse manipular sus mentes. El relato comunicacional occidental ha sido tremendo cuando se hace referencia a que en Europa ganó la izquierda. Si nosotros analizamos con mucho detenimiento a qué se refiere ese relato de la izquierda, entre comillas, en el Reino Unido, y de la izquierda, entre comillas, en Francia, no estamos hablando de lo que nosotros conocemos en América Latina, en nuestro contexto, como progresismo. No estamos hablando de lo que ya es quizás en términos proscritos, hablar de izquierda y de derecha, porque
lo correcto es decir, los globalistas y los soberanistas, es decir, quienes acompañamos proyectos de las corporaciones transnacionales en beneficio del Estado profundo y quienes acompañamos a la soberanía de nuestros pueblos en beneficio de los derechos humanos y el goce digno que tienen que tener nuestras mayorías. O sea, es la diferencia entre una cosa y otra. Cuando nosotros oímos hablar en ese relato mediático, ¿no?, que es manipulado sobre la izquierda en Reino Unido, hay que tener claro y saber que el ganador de la izquierda en el Reino Unido, Starmer, no es realmente un hombre progresista, no es un hombre de la izquierda, aunque el partido se llame laborista, ¿no? No tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos en la izquierda en América Latina o en Venezuela o en tu país. Estamos hablando de un hombre que apoya el Estado de Israel, de un hombre que ha apoyado el Banco Central de Inglaterra, es decir, a los Rothschild, ese banco que se quedó con el oro de Venezuela. Es un hombre que en la política exterior es absolutamente otanista, es decir, guerrerista, ¿sí?, pero que en el contexto comunicacional lo venden como un hombre de izquierda, sin utilizar la palabra progresista, porque el progresismo no tiene nada que ver con lo que ya desde ya estamos viendo en el Reino Unido. Ya empezó la represión, ya en el poder ya continúa la conspiración contra los que fueron sus aliados en una oportunidad, como Jeremy Corbyn, ¿sí? Ese hombre es acompañado por una mujer que es judía. Es decir, detrás de ese triunfo de la izquierda, realmente lo que hay es un dirigente y un líder que no tiene nada que ver con la izquierda. Y en el caso de Francia, hay que explicarle de la forma más sencilla a nuestros usuarios y usuarias que nos oyen, que aun cuando la mediática comunicacional manipuladora hace ver que el triunfo fue de la izquierda francesa y que el líder es Jean-Luc Mélenchon, la verdad verdadera es que esto no es así. Cuando nosotros miramos los resultados numéricamente, estadísticamente, los montamos en torta, los montamos en barra, ¿sí?, porque la estadística es fundamental para los análisis de la geopolítica, visualizamos que, por un lado, están los 180 votos del Parlamento a favor de la supuesta izquierda francesa, que obtuvo el mayor número, el mayor porcentaje, y por el otro lado está el grupo de Marine Le Pen, ¿sí?, y vemos además de eso el centro con 155 votos, es decir, vemos a la supuesta izquierda con 180 votos, al centro con 155 y a la derecha de Macron con 140. Ahora, realmente esos 180 de la izquierda son y acompañan un proyecto de Jean-Luc Mélenchon o de la izquierda en ese país. Realmente no es así. Es una amalgama de partidos, de muchísimos partidos, que lograron obtener ese 180 por una alianza que no tiene nada que ver con un proyecto de país, que no tiene nada que ver con principios rectores, que no tiene nada que ver con un partido, no. Es simplemente un acuerdo de siglas que les permitió ir juntos a las elecciones sin que ello signifique unidad, o como en Venezuela, por ejemplo, al presidente de la República lo acompaña el gran polo patriótico que suma a todos los partidos de la izquierda, ¿sí?, incluyendo al Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el mayor de los partidos, pero ellos tienen una particularidad, que es que son un gran polo, tienen una visión única
tienen objetivos estratégicos únicos, documentados y firmados, que no es lo que sucede en Francia. Entonces, tampoco estamos en presencia del triunfo de una izquierda, tal cual como nos lo quieren hacer ver en el relato comunicacional que les conviene en este momento adverso, porque además, si nosotros analizamos la exigencia de Jean-Luc Mélenchon cuando le dice al presidente Emmanuel Macron que debe dimitir el primer ministro y debe ser nombrado un ministro respondiendo a la voluntad del pueblo, que es la izquierda, vemos como de inmediato todos esos partidos que acompañaron a Mélenchon en la alianza para las elecciones parlamentarias a la segunda vuelta, no lo acompañan para la elección y candidatura y elección del primer ministro. Es allí donde se evidencia que lo que pareciera ser un triunfo de la izquierda en Europa no lo es, entendiendo además que la izquierda europea siempre ha sido muy particular. Pienso yo que son dos elementos muy importantes para el análisis, porque lo que dijo el pueblo en Reino Unido y lo que dijo el pueblo en Francia de cara a la postura guerrerista de estos dos gobiernos es claro, independientemente de lo que sucede en el perfil particular del primer ministro del Reino Unido y en lo que sucedió en la elección del primer ministro puertas adentro en Francia, que evidencia que efectivamente no se trata de un triunfo de la izquierda como manipuladamente nos lo quieren hacer ver los medios en el relato occidental, pero que además esto le sirve a nuestros usuarios y usuarias, a la gente que nos sigue, para hacer el discernimiento de forma clara, porque no podemos, bajo ningún concepto, bajo pasiones o elementos subjetivos, decir, oye, sí, la izquierda en Europa se levantó y hizo, porque estaríamos realmente mintiendo y mintiéndonos a nosotros mismos, y eso nos descalificaría como analistas internacionales de la geopolítica en el nuevo orden multipolar y pluricéntrico que están haciendo. Ha sido una exposición notable, porque sí, aparece el eco, ponerle el mute, perfecto. Ha sido una exposición notable porque yo me pongo a pensar en este liderazgo de Macron, que por ejemplo, hace unos días Macron hablaba sobre la necesidad de que haya una coalición que impida el triunfo de la extrema derecha, como él la catalogaba, ¿no? De los radicales, como él los llamaba. Pero ahora aparece información que nos hace pensar que tal vez Macron tiene una ideología muy parecida. The New York Times, Wilmer, seguramente ya debe saberlo, sacó un informe hace unas horas, perdón, en el que se empieza a divulgar testimonios de muchos inmigrantes sin hogar, los homeless, como le llaman, que han sido sacados de París, enviados a la fuerza a autobuses sacados de la ciudad. Los están mandando a Marsella, los están mandando a Lyon, bajo el argumento de que la ciudad debe mostrar otra imagen de cara a los Juegos Olímpicos, que ya debe estar empezando en una semana, me parece, ¿no? Que dura aproximadamente un mes. O sea, Macron, que hablaba de la tolerancia y hablaba del repudio a personajes como Le Pen, que incluso en algún momento desde su bancada llamaron xenófobos, discriminadores, ahora toma una medida bastante llamativa, ¿no? Y esta información, insisto, aparece en The New York Times, no es que aparece publicada de repente en RIA Novosti, o no es que aparece publicada en algún medio chino, ¿no? Es información que llega de Estados Unidos, que han tenido acceso a testimonios de muchos inmigrantes que no tienen un hogar, que han sido sacados así, de golpe, ¿no? Enviados en autobuses a otras ciudades para, según la posición fijada por el gobierno francés, mostrar otro rostro al mundo de cara a los Juegos Olímpicos. ¿Qué te deja esto, Wilmer? Es lo que en
en relaciones internacionales o en el marco de la diplomacia llamamos el doble estándar, es decir, el doble discurso, el doble rasero, lo que evidencia la acción y el verbo incongruente. Por un lado, cambian el relato conforme a sus propios intereses. En el caso específico de Manuel Macron, no es de extrañar, nosotros hemos visto posturas de él a lo largo de toda su gestión, en la que hoy, dependiendo de los intereses del Estado profundo, y en el caso específico de él, de los Rothschild, de la banca, que ha manipulado, gobernado los intereses a nivel mundial, siempre él fija una posición de acuerdo a cómo se lo marcan. No tienen realmente, y hay que resaltar esto, que realmente ellos no tienen, nunca han tenido ideología, ellos simplemente son líneas de actuación en el marco de lo que se les dice deben hacer. Entonces, no extraña para nada esto. Por supuesto que estas actuaciones son violatorias de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, pero cuando los derechos humanos y el derecho internacional público es pisoteado por el hegemón norteamericano o sus aliados, el trato comunicacional, el relato comunicacional es otro. Si algo de esto se le ocurriera hacerlo a, no sé, a Daniel Ortega en Nicaragua, a Nicolás Maduro en Venezuela, a Díaz-Canel en Cuba, a Arce en Bolivia, o en su defecto a Vladimir Putin o a Xi Jinping, la prensa o las corporaciones de la desinformación, sus laboratorios y sus anclas estarían, por supuesto, hablando de la dictadura y de la violación de los derechos fundamentales, a los más esenciales derechos de los migrantes, etcétera, etcétera. Pero aquí se trata de Macron, aquí se trata del negocio que representa los juegos en este momento, de la popularidad que la tiene por el piso y que estos juegos de alguna forma u otra incidirán positivamente en su actuación. Aprovechará, por supuesto, este momento de los juegos para incrementar. Pero es exactamente lo mismo que cuando tú que hacías referencia al principio de la postura de Estados Unidos en relación con China, en el marco de esta cumbre del 75º aniversario de la OTAN. Es impresionante cómo el hegemón norteamericano y sus aliados pretenden, ¿no?, cuestionar, señalar a China, además reprenderlo por apoyar la guerra de Rusia en Ucrania. Realmente es risible, es en el marco de la lógica, del sentido común, hacer realmente el descargo a este tipo de relato comunicacional y a este tipo de posturas es más de lo mismo. Estamos hablando del doble rasero que caracteriza al hegemón norteamericano, a sus aliados, cuando se trata de los temas, ¿sí?, y de los intereses que a ellos les interesa visibilizar o maximizar conforme a la coyuntura del momento. Es exactamente lo mismo. Este punto, Wilmer, que es muy interesante. China, señores. China, que parece la obsesión de Occidente es arrastrar a China a un conflicto, está muy marcado esto, ¿no? Y atrás de China aparece el bloque BRICS, que es otra también de las obsesiones, Wilmer. El bloque BRICS, que por cierto, se están arrancando los pelos. La visita de Modi a Moscú los ha vuelto locos. Rusia, la India, muy cerca, ¿no? Y ni qué decir de lo que en su momento generó este acercamiento en Zelensky, quien prácticamente consideró un enemigo a Modi por esta reunión con Vladimir Putin. El momento BRICS, Wilmer, cuando ya se habla, por ejemplo, y ojo, esta es información que aparece, de que incluso podría aparecer un parlamento BRICS,
momento histórico, Wilmer. ¿Qué te dejan estos últimos acontecimientos respecto a los protagonistas del bloque y, por supuesto, todo lo que se está observando con detenimiento desde el bando contrario, desde Occidente, las medidas que empiezan a tomar, el hecho de querer meter a China a un conflicto, en fin? ¿Qué mirada tienes al respecto, querido Wilmer? Sí, uno en el contexto actual, en el contexto en que vivimos, en la realidad que nos circunda, empezamos uno analizando un país X y una situación X y es inevitable, o sea, es imposible dejar de vincular el país, el tema y el contexto a la realidad mundial, que significa tocar el BRICS. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando al nacimiento de un nuevo orden mundial, un mundo multipolar, un mundo pluripolar, un mundo más equilibrado, de respeto, de sinergia, conforme a los principios de complementariedad, de cooperación, ¿sí? Bajo el trato de iguales entre los estados, y no ese estado o esa postura de arrogancia, como decías tú hace un rato, de Estados Unidos, que siempre pretende estar por encima del resto del mundo. Para nadie es un secreto que China superó en lo económico a Estados Unidos, que además China es un gran aliado en el Medio Oriente, que logró además el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, una cosa impresionante, pero además la cooperación de China en toda África, ¿sí? Desde donde los pueblos se están emancipando, gobiernos, alianzas entre países para expulsar de allí las bases militares norteamericanas y francesas. La penetración de China en Latinoamérica es impresionante, los proyectos que tienen desde Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe, ¿sí? Y además, por supuesto, China, la hemos visto en esta relación cada día más cercana. El error más grande que cometió el gobierno de Joe Biden fue exacerbar medidas coercitivas unilaterales contra dos gigantes, la potencia militar y la potencia económica, que hizo fue acercarlos. Y aunque de India siempre hemos guardado cierta postura, dado que es un actor entre Occidente y Oriente, no podemos menos que resaltar la reciente visita de Modi Narendra en Rusia, recibido además en la propia casa del presidente Vladimir Putin. Esto tiene una lectura en semiótica de la comunicación muy importante. Yo no había visto ni leído nunca que el presidente Putin recibiera en su casa a ningún alto mandatario, pero además de esto, no solamente lo recibió, sino lo ofrendó y lo condecoró con una de las medallas de más alto rango en su país. Y por supuesto sale Estados Unidos con su arrogancia para advertirle a la India, al primer ministro, que le preocupa y que observa con preocupación el acercamiento de la India a Rusia, como si no tuviera claridad de que es la India el mayor comprador de crudo ruso, que además luego se lo vende a Estados Unidos para que Estados Unidos se lo venda a Europa, como si no supiera del crecimiento extraordinario entre las relaciones comerciales que hay entre Rusia y la India, que además lo hacen con sus monedas locales, que desplazaron al dólar como moneda de intercambio, pero además de eso que la India es el actor más fuerte en materia de chip, ¿sí? Y Rusia, por supuesto, en este intercambio de cooperación en varios ámbitos, en el ámbito de defensa, en el ámbito comercial, en el ámbito financiero, bueno, acercándose cada día más a la India, y estamos en presencia allí de lo que conocemos como el triángulo euroasiático,
o de lo que nos hablaba John Mackinder, el corazón del mundo, Euroasia o el Heartland, porque se ha dicho que quien tenga control sobre esta zona controlará el mundo, y efectivamente, aunque ahora Estados Unidos más abiertamente exacerba los conflictos a través de Filipinas, a través de Taiwán, a través de Corea del Sur, ¿sí? Evidentemente, en esta cumbre de la OTAN, que responde a la naturaleza propia de esa cumbre después de 75 años de guerrerismo, lo que está abriendo con su verbo es un nuevo frente de conflicto hacia el Asia. Pero ya el canciller de Pekín, en Pekín, salió al paso y le pidió que fueran responsables y que asumieran que China no tiene nada que ver con el conflicto entre Rusia y lo que ellos llaman Ucrania. Es decir, Estados Unidos asume y exacerba, y en la medida en que pueda hará todo lo posible por generar un nuevo conflicto en Asia, ¿sí? Porque el Asia, Euroasia, vinculada con el Medio Oriente, son zonas de la ruta de la seda que son fundamentales en el proyecto más importante que hay en todo el mundo. Entonces, ellos harán todo lo posible, por supuesto, por desestabilizar esas regiones. Y ese es el comportamiento normal para el que se utiliza normalmente a la OTAN desde Estados Unidos, entendiendo que es su brazo armado. Pero no han podido con China. China tiene una forma de relacionarse en el ámbito internacional y una diplomacia ancestral que es muy cautelosa, que es muy siempre con determinación, pero no cayendo en el juego de Occidente. Tienen claro que Occidente perdió todo respeto, y cuando digo Occidente me refiero a Estados Unidos, me refiero a Europa, incluyendo a Japón. Perdieron todo el respeto en la comunidad internacional, ¿sí? Por todo lo que han hecho, por su comportamiento de doble rasero, y porque cada día evidencian la naturaleza guerrerista que los caracteriza. Es una observación que compartimos. Entonces se convierte en uno de los objetivos, de los grandes objetivos de parte de la OTAN, por supuesto. Wilmer, ha sido una conversación bastante rica, como siempre, tu conocimiento que nos lleva a diversos sectores, desde lo económico, lo militar, lo diplomático. Siempre disfrutamos estas charlas, querido Wilmer, y no podemos concluirla sin una reflexión, que es algo habitual en este espacio, Wilmer. Después de todo lo conversado, y sobre todo considerando la cantidad, los miles de seguidores que ahora mismo te están escuchando, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a nuestro público, a nuestro pueblo de la patria grande, que ahora mismo está en sintonía con nosotros, contigo, por supuesto? Importantísimo llamar la atención de nuestros usuarias y usuarias de prensa alternativa, porque después de las elecciones del Reino Unido y de las elecciones en Francia, también presenciamos, vimos y acompañamos las elecciones en la República Islámica de Irán. Es muy extraña la muerte de su líder, el presidente Ibrahim Raisi, cuando murió producto de un accidente, de una colisión de 3 helicópteros que se desplazaban. Solo el único que sufrió extrañamente una colisión fue donde iba él, su canciller y otros altos funcionarios. Pero fíjense, cuando los proyectos están claros, cuando los proyectos no se personalizan, cuando el objetivo en resguardo de la soberanía, de la independencia y de la libertad de los pueblos del mundo están arraigados en la conciencia del pueblo, independientemente del dolor que pueda sufrir un pueblo, una región, un continente, el mundo entero, por la pérdida física de un líder, como fue el comandante Hugo Chávez y como fue Ibrahim Raisi para su pueblo, los proyectos deben continuar. Y nosotros hemos visto recientemente el triunfo de
el nuevo presidente de la República Islámica del Irán, ¿sí? Cuando más de 10 millones de votantes en la segunda vuelta eligieron a Masoud Pezeshkian, ¿sí? Un reformista, un hombre que tiene una visión más amplia de apertura, ¿sí? Frente a tres candidatos con posturas muy clásicas y cerradas, en unas elecciones anticipadas que se dieron, bueno, por la partida física de Raisi Ibrahim, ¿no? Nosotros vimos de inmediato la felicitación y el saludo del gobierno chino, de Xi Jinping, el gobierno de la India, Narendra Modi, por supuesto Rusia, Venezuela. Irán es un gran aliado de este país y el mundo entero observó estas elecciones, ¿sí? Que aunque tuvieron la participación más baja que hayan tenido en el mundo, el líder que acompañará al presidente, que acompañará al líder supremo, en este caso, están vinculados todos con el objetivo y el proyecto de esa patria, que no es nada más que el respeto, por supuesto, a su soberanía y la dignificación de su pueblo en la medida y los conceptos que ellos manejan. Por eso es que nosotros tenemos que tener claro, en el contexto de esta patria grande, en el contexto del sur de la América, con todo lo que estamos viendo, que es muy importante, pero muy importante estar informados y hacerlo de las fuentes que sean lo más claras, llanas y potables posible, para que nadie pueda manipular nuestras mentes. Y yo siempre al final de los programas los exhorto y los invito a que busquen en la prensa, en la televisión, en la radio, en las redes, en los conversatorios que uno pueda tener con personas que puedan aportar en este sentido de la visión geopolítica, porque esto nos permite tener criterios muy claros frente a lo que todos los días tenemos que enfrentar en todas partes del mundo. Como te dije, Enzo, uno empieza analizando, por decirte algo, Perú, y termina indefectiblemente hablando del BRICS. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en otras oportunidades que el BRICS, la OCS, o la Organización de Cooperación de Shanghái, la ASEAN, que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ¿verdad? O sea, todo el nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, y como decía Bolívar, el norte es el sur, es decir, ahora el sur se levanta frente al globalismo, frente a Estados Unidos, a Europa, a Japón y hacia Oceanía, ese país enorme que es casi un continente, cuyo contrapeso lo harán ¿quiénes? Lo harán Rusia, India, China, Euroasia, todos los países que están, ¿no? Que terminan en istan, el Medio Oriente, África, que hoy hay que aplaudirla de pie, y América Latina. Y nosotros, desde la Patria Grande, debemos seguir haciendo nuestro aporte para las reflexiones de todos y cada uno de los ciudadanos de la Patria Grande, y que por supuesto llegue a todos los países de habla hispana, porque ese es nuestro aporte histórico, es hacerle contrapeso a la guerra hegemónica de Occidente, a sus corporaciones de la desinformación, a sus laboratorios de guerra sucia y a esos modelos que ponen perfectos allí hombres y mujeres que llamamos ancla de la comunicación, para hacerte creer que mientras más impecable, impoluto y perfecto se vea, lo que dice es cierto y no hay espacio ni siquiera para dudar o cuestionar lo que esté diciendo, ¿no? Todo lo que digan, cada uno de ellos, incluyéndonos nosotros, estamos obligados a cuestionarlo para discernir y llegar y tener el conocimiento y apropiarnos del conocimiento para hacer lo que nos corresponde hacer en defensa de nuestros proyectos y de nuestra patria y de nuestra patria grande, por supuesto. Palabras muy, Wilmer, que nos dejas una reflexión muy importante, porque sí, el contrapeso del que tanto se ha hablado. Contrapeso. Hablamos de prensa alternativa, hablamos de, digamos, personalidades, como el caso de Wilmer de Pablos, a quien siempre
honor tenerlo en esta plataforma, que nos permite ver más allá de lo que antiguamente concebíamos como algo cierto, ¿no? Yo que me he criado con mucha televisión, digamos, la tecnología más o menos va llegando cuando entro a la adolescencia, y hoy en día esta tecnología nos permite profundizar un poco más el conocimiento. Es un nuevo momento, es un nuevo momento. Y qué importante va a ser que se respete el uso de la tecnología, ¿no? Cuando se habla de censura en Europa, por ejemplo, uno se pone a pensar un modelo seguramente que se quiera replicar en otras partes del mundo. Esperemos que eso no ocurra. Nuevamente, Wilmer, te agradezco por tu tiempo, tu generosidad. Y a nuestro público de Prensa Alternativa, no se olviden suscribirse, que es totalmente gratis, comentar, compartir o darle me gusta al video, porque eso ayuda a que este video tenga mucho más alcance y mayor impacto, ¿sí? Muchas gracias, Wilmer, querido público. Nos estaremos reencontrando muy pronto. Mi nombre es Enzo Anchante. Hasta la próxima.